Amén, qué gusto tenerlos con nosotros el día de hoy y permítanme reiterar lo que Gabriel dijo. Estamos esperando con mucha anticipación los servicios del hermano Masbach, su ministerio, el domingo en la mañana y en la noche. Tienen que estar en estos servicios. El Señor le ha dado a John en muchas áreas del ministerio, pero especialmente en orar por los enfermos y yo le dije a John el día de hoy en el almuerzo que el año pasado cuando él estuvo aquí el domingo en la noche, él sintió de parte de Dios orar por los enfermos y él estaba llamando a la gente hacia adelante, pero él se detuvo y dijo, siento que el Señor está poniendo en mi corazón expresamente como que hay una mujer aquí que tiene problemas con quedar embarazada. Y Grace era una de ellas. Ella pasó y ella dijo, pero hay otras, y fueron 3. Y el hermano John oró por las 3 y las 3 tienen bebés el día de hoy. Así que le damos gracias al Señor por eso. Alabado Dios. Sí. Así que usted es el doctor espiritual de fertilidad. Entonces voy a alinearme correctamente, ¿no? Asegúrese de ir a la fila correcta. Le dije a su padre, póngase en la fila correcta, porque si no uno nunca sabrá lo que pueda suceder. Sí, pero su ministerio será de bendición. Su obra allá en Holanda, su familia, comenzando con su padre, es realmente el ímpetu del Pentecostés en esa parte de Europa. Yo he ministrado en su iglesia general en La Haya varias veces. De hecho, voy a regresar en octubre. Y David, su hermano mayor, es el pastor principal del ministerio, pero tienen iglesias que han comenzado por toda Europa, África, Pakistán, me parece también, y otros lugares, Malasia, y en otros lugares, y obras misioneras en las que están involucrados. Y entonces, bueno, nosotros siempre anticipamos cuando ellos están aquí. Tienen que estar aquí también ustedes, y los que nos están sintonizando, asegúrense de ver y estar con nosotros el domingo en la mañana y en la noche. Vamos a comenzar esta noche con el versículo 8 del segundo capítulo del libro de Colosenses. Y voy a leer el primer versículo, y ahora voy a presentar al doctor Dupree también, que está con nosotros, el hermano John, y voy a pedirle que usted lea la nota en ese primer versículo. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Cualquier cosa que separe al creyente de la cruz no es de Dios. Según las tradiciones de los hombres. Cualquier cosa que separe al creyente de la cruz. Conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Si es realmente de acuerdo a Cristo, entonces es de acuerdo a la cruz. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Estamos tan agradecidos por estar en tu presencia el día de hoy. Estamos tan agradecidos de poder abrir la palabra de Dios y compartirla con tu pueblo. Señor, oramos que la palabra sea de bendición y que haya instrucción, conocimiento obtenido, y te damos toda la alabanza y toda la gloria. Y todos decimos, amén. Solo para continuar, como no pudimos enseñar el domingo pasado, y le damos gracias a Dios por el servicio del miércoles pasado. Amén. Fue un tremendo servicio. Aún estamos recibiendo respuestas de personas, correos de personas que fueron sanadas, que Dios sanó, Dios tocó, y le damos gracias a Dios por todo eso. Por eso es que la presencia del Señor en un servicio es lo más importante. Porque si la presencia del Señor, especialmente cuando estamos transmitiendo, cuando la presencia del Señor está en nuestra presencia, en medio de nosotros, se siente a través de la cámara, donde quiera que esté sentada la persona, viendo la misma obra que Él hace en la asamblea local, en ese servicio, está haciendo lo mismo en vidas, y en este caso por todo el mundo.
Comenzamos el jueves a recibir respuestas, correos de personas que nos dejaban saber que durante el maratón y el viernes también, y bueno, fue un testimonio maravilloso y le damos gracias a Dios por todo eso. Miren, menciono esto, o lo mencioné hace un par de semanas y lo volveré a mencionar varias veces mientras estemos estudiando este libro, para que no olviden, pero como les he dicho antes, cuando uno estudia las epístolas del apóstol Pablo, hay 4 cosas que uno debe de notar, que son prevalentes en todas sus epístolas. Número 1, él establece doctrina. Número 2, él reafirma la doctrina. Número 3, él refuta falsa doctrina. Y número 4, él da instrucción sobre la conducta cristiana y la vida cristiana. Y especialmente en este segundo capítulo de Colosenses, él está refutando la falsa enseñanza del gnosticismo, y no voy a entrar en detalle para volverlo a explicar, ya hemos tocado ese tema varias veces. Pero cuando él dice aquí, mirad, esa es una advertencia fuerte. Esa palabra mirad, que ninguno os engañe, significa estar constantemente bajo guardia, estar al tanto, conscientes de lo que uno está permitiendo de lo que uno permita que entre a nuestro espíritu. Uno de sus significados es mantener el ojo abierto. Yo deseo que pudiéramos decir que no importa qué iglesia es a la que usted vaya, que lo que se vaya a enseñar ahí va a ser doctrina correcta. Desafortunadamente ese no es el caso. Y hay muchas iglesias más enseñando error que las que hay enseñando verdad. Así que ustedes, los creyentes, ustedes deben estar al tanto, deben estar bajo guardia, para no permitir que algo venga a infiltrar su espíritu que no sea de Dios. Y Wiss explicó esto muchas veces, pero la falsa doctrina es seductiva. La falsa doctrina, y siempre suena bien, siempre tiene un poco de verdad en ella misma. Pero si usted no tiene un entendimiento correcto de la palabra de Dios, número 1, y número 2, usted no está permitiéndole al Espíritu Santo ser esa guía y ser esa señal en su espíritu que dice no escuches eso, o sí, esto es verdad. Si uno no tiene esas 2 cosas, entonces usted es un candidato para ser engañado. Porque nuestra única arma contra la falsedad es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Saben, en el libro de Romanos, Pablo habló del Espíritu Santo, que él traía cosas a nuestra memoria. Lo que él quería decir era que, hicimos la pregunta, ¿qué cosas son las que él va a traer a la memoria? La palabra. Eso es lo que él trae a la memoria. Cuando necesitamos una respuesta, él traerá a nuestra memoria algo en la palabra que responda a ese problema, a esa situación. Pero el problema es que él solo puede traer a memoria lo que usted tenga en su espíritu. Un poco de Biblia solo podrá traer un poco. Mucha Biblia, entonces usted tiene la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, estar al tanto, conscientes, alertas. Él está advirtiendo a los efesios por causa del influjo de estos elocuentes y altamente educados filósofos, aquellos que estaban promoviendo el gnosticismo. Ellos, mire, usted si le pone un título a la persona, la gente lo sigue. Y cuando usted le pone un título de doctor esto o filósofo el otro, entonces eso impresiona a la gente. Así que ellos estaban llegando, estos gnósticos, y estaban promoviendo una revelación superior fuera de la palabra de Dios. Y Pablo estaba advirtiéndoles, mirad, tengan cuidado. Y la palabra engañar en el griego es salir o ser llevado como un cautivo, ser hecho esclavo, ser desviado como una presa. Ese es el propósito entero. Cuando usted permite que la falsa doctrina venga y se arraigue, lo hará un prisionero de esa enseñanza y lo llevará al cautiverio. Lo llevará
a una atadura espiritual que lo desviará de la palabra de Dios y de las cosas de Dios. Y al decir esto Pablo, él está tomando una posición de reprensión directa contra estos gnósticos. Les está diciendo, no escuchen, en esencia lo que estaba diciendo es, no abran oído, no los escuchen a ellos. Lo que ellos tienen y lo que ellos les están trayendo no edificará, no los madurará, sino que los desviará, porque en efecto es otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Ahora él dijo algo en este versículo, él dijo, mirad que ninguno os engañe por filosofías, es el único lugar en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en el que la palabra filosofía se utiliza. Y quiero presentarles esto hoy porque recibimos un correo muy interesante en el programa de mamá. Creo que fue hace 2 días o ayer, tal vez. No, hace 2 días, el lunes. Y luego otro correo el martes. Pero un individuo escribió y seguía refiriéndose a la filosofía del cristianismo. Y luego yo, al leer el correo, hice la declaración y quiero hacerla aquí, lo voy a dejar en claro. El cristianismo no es una filosofía, es una persona, Jesucristo. Y cuando respondí el correo, el siguiente día me mandaron un correo de corrección y me decía, oh no, yo lo busqué en el diccionario, su definición está mal y tuve que volver a refutar y le dije, permítame decirlo otra vez, que el cristianismo no es una filosofía. Una filosofía no puede libertar a los cautivos. Una filosofía no puede enderezar las sendas. Una filosofía no puede hacer una herida o un vientre estéril procrear a un bebé o concebir a un bebé. Una filosofía no puede libertar a un adicto de la homosexualidad, de la heroína, de la cocaína. La filosofía solo son palabras, solo es una filosofía con palabras elocuentes. Y el mundo de aquel entonces estaba lleno de filosofía. Los filósofos griegos se habían esparcido por todo el mundo y habían filósofos de todo tipo allá afuera. Y Pablo estaba comparándolos a ellos que solamente eran otros filósofos. Pero lo que usted tiene, él les está diciendo a los efesios, lo que ustedes tienen no es una filosofía, es una vida, una experiencia que cambia la vida con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están alegres ustedes por eso el día de hoy? Ustedes son salvos, son cambiados, han sido sanados, han sido bendecidos. No por causa de una filosofía, sino por causa de un hombre, Jesucristo. Y luego él lo llamó vanas sutilezas. La palabra vana significa vanidad, vacía, nada. En esencia, él estaba diciendo que cuando usted termina con toda esa plática, con toda esa palabrería, no hay nada. Son palabras grandes, son expresiones bonitas y lindas, muy persuasivas en su presentación, pero miren, acaba de venirme a la mente un dicho que es que tienen un dicho en Texas de la gente que se cree vaquera y no lo son, puro sombrero pero sin silla. Esos filósofos eran puro sombrero sin silla para montar, no tenían nada que ofrecer. Gabriel, ¿escuchaste eso? Tienes esas botas vaqueras, puro sombrero, sin silla para que montes. pero aún no tienes la montadura tampoco. Sabe, pastor, en ese versículo también dice de que, el término griego que nadie os engañe, surgateo, significa el llevarlo. Cautivo, y ese es el único lugar donde se usa junto con la filosofía. Y hay otro elemento de este versículo que refuta la doctrina de la seguridad eterna incondicional. Así Porque si usted no puede ser llevado, ¿por qué nos está advirtiendo de que no seamos llevados? Así que ese es un elemento que no se ve cuando la gente estudia este verso. Absolutamente, sí.
Usted o va a ser un prisionero de Jesucristo o va a ser un prisionero de las filosofías del mundo y Satanás. Y eso es todo. Todos somos cautivos de algo. Todos somos llevados a un punto y como cristianos queremos ser llevados al Señor Jesucristo y no llevados al otro. Dijo, conforme a las tradiciones de los hombres. Toda esta falsa enseñanza viene de la mente de los hombres, conforme a los elementos del mundo. Cualquier cosa que sea inventada por el hombre, no importa cuán religiosa sea, simplemente son los elementos del mundo, y luego en la próxima declaración que no son según Cristo. Todo lo que sea de Cristo se encuentra en la palabra de Dios. El verdadero evangelio siempre lo llevará a Jesucristo. El verdadero evangelio siempre promoverá a Jesucristo. Un verdadero evangelio siempre lo llevará a Jesucristo como la respuesta para todo y cada problema que plaga al corazón humano. Y el único que puede responder las preguntas de la vida. Luego dice en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, porque en Él habita. Esto nos trae de vuelta a la encarnación. Esto nos trae de vuelta a la razón misma por la que tenemos el Evangelio. El hombre estaba perdido. Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen. Él dejó el esplendor real del cielo, vino y nació de una mujer, todo con el único propósito de ser el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pablo utiliza el término en Él o en Cristo, por Él o algo similar más de 170 veces en sus epístolas. Y Él está trayéndonos de vuelta el pensamiento de que todo lo que tenemos está en Él. Y cuando Él dijo que en Él habita la plenitud de la plenitud corporal de la divinidad, Él está refutando el argumento del gnosticismo que enseña que muchos hombres llevan ciertos aspectos de deidad y que Cristo solo era uno de muchos. De hecho, ponen a los ángeles por encima del Señor Jesucristo, pero Él está diciendo aquí, no, es en Él que toda la plenitud de la deidad, el poder, la gracia, misericordia, la unción, todo lo que liberta al hombre es hallado en Jesucristo. Ahora, John, usted puede mencionar o opinar lo que usted quiera cuando quiera. Bien, como usted ha dicho, y sé que ya puso mucho énfasis en esto, pero eso de que hay que mirar que ninguno os engañe. Él también está diciendo que con esto no se juega. Y hay personas en el pasado que me han dicho, pastor, entra por un oído, me sale por el otro. Así es. Pero ese es el problema, porque ¿qué hace mientras está viajando de un oído al otro? Se queda en algún lugar de la mente, y yo ya he estado ministrando por unos cuantos años y he visto a tanta gente que ha caído, se ha desviado, aún predicadores y maestros, porque empiezan a jugar y abren sus oídos, por lo tanto su mente y corazón y el espíritu, para cosas que en la traducción Dutch dice que estas palabras hermosas, estas palabras que son sutiles y suenan bonitas, y se les olvida ese poder, que esa lengua de la serpiente que estuvo ahí, y si pudo engañar a Adán y a Eva en el principio y a través de la Biblia. Y mi padre era muy simple con esto. Si veía que de alguna manera yo me abría o jugaba con algo que él sabía que no era correcto, usando la palabra jugar, entretener o como sea, él me decía, muy bien, John, entonces piensas que eres más fuerte que Sansón. Y yo creo que es ahí cuando la gente piensa que son lo suficientemente fuertes para poder filtrar algo, y yo creo que es algo que nosotros deberíamos de apartarnos de eso y tener cuidado cuando viene
a alejarnos y cerrarnos a eso, como usted dijo, no deberíamos de escucharlo, porque quita todas las otras cosas maravillosas que siguen en estos versículos, lo cual es muy hermoso y muy fuerte para nosotros. En este versículo 9, en esencia, lo que Pablo está diciendo es que Jesucristo es Dios encarnado. Todo se encuentra en Él. Cuando usted quiera ver al Padre, dijo Él, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Él es todo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Él es nuestra liberación. Él es nuestro gozo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra paz. Él es nuestro eterno todo. Todo lo que sea bueno es por causa de Jesucristo. Luego en el versículo 10 dice, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Una vez más podemos ver a Pablo utilizando ese término, en Él. Y él está diciendo el hecho de que la única manera en la que podemos hallar la satisfacción es en Cristo. Él es el único que satisface. Estaba leyendo el otro día, bueno, no era nada espiritual, era un artículo, una historia de deportes, y no recuerdo a la persona, pero era cierto jugador en particular, no recuerdo si era la Serie Mundial o el Supertazón, pero estaba contando la historia de este atleta que acababa de ganar un campeonato mundial y era la meta de su vida. No solo él ganó ese campeonato mundial, sino que él había ganado muchísimos galardones ese año por sus jugadas independientes. Y él estaba siendo entrevistado unos días después y la pregunta se le hizo, ¿cómo se siente ser un campeón? Y su respuesta fue sorprendente. Él dijo, yo he dedicado mi vida a la búsqueda principal de ser, y estoy parafraseando, ser el campeón mundial. Yo he ganado muchos galardones esta temporada y ahora puedo decir que soy un campeón mundial. Pero dijo, ¿saben qué? Cuando yo me levanté la siguiente mañana, yo volteé a mi alrededor y dije, ¿será esto todo lo que puedo esperar? ¿Es esto todo lo que puedo esperar de la vida? En otras palabras, esa búsqueda de esa meta de ser un campeón y ser ganador de los galardones individuales, los obtuvo, pero cuando lo obtuvo no vino a satisfacer nada. Y por supuesto, él estaba hablándole a un reportero pagano y usted dice, bueno, Dios, ¿será que alguien pudiera hablarle y decirle que la única manera de encontrar esa satisfacción es en Cristo, en Él? Pero bueno, uno puede buscar todo lo que uno quiera de otras formas, en otros lugares, pero el único lugar en el que usted va a hallar la satisfacción es en Cristo. Y como hijo de Dios, usted no puede estar verdaderamente feliz hasta que esté completamente entregado a Él. Él es primero. Su relación con Jesucristo es más importante que su relación con su familia. Su relación con Jesucristo es más importante que su relación con su esposa, pareja. Su relación con Jesucristo es la relación más importante y consumidora de toda su vida. Y lo que pasa es que si su relación con Cristo está bien, su relación con todos los demás estará bien también. Luego dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso presenta a Cristo como el Señor Supremo. Cuando Él dijo cabeza de todo principado y potestad, eso es del reino angelical, justos y también de los injustos. Este sistema del mundo es gobernado por Satanás, pero Satanás no es el dueño de este mundo. La tierra es de Jehová y su plenitud. Dios está encargado de todo, está por encima de todo. No tiene el gobierno supremo el día de hoy, pero pronto y muy pronto Él volverá y Él estará reinando y gobernando sobre esta tierra y Él va a enderezar todo.
Yo no sé ustedes han estado viendo, sí, han estado viendo las noticias en los últimos días. Y cada día, en la mañana, después de que yo dejo de caminar y oro y estudio, abro mi teléfono, enciendo el televisor, las noticias, abro mi teléfono, voy a mis sitios de noticias, pero voy a buscar una cosa. Yo quiero ver cuánto desperdicio Elon Musk ha encontrado. Pero es anonadante. Hoy leí que creen que han hallado hasta ahora 65 mil millones de dólares de solo tomar dinero y lo ponen en una cuenta, no sé, la ponen en la calle y la queman con gasolina, dándoselo a países que nos quieren matar, dándoselo a organizaciones que están trabajando en contra de nosotros, promoviendo cosas perversas. Esta administración pasada fue absolutamente una locura a lo que le dieron dinero. Pero el punto que quiero hacer en todo esto es que todo este dinero que está siendo gastado y nada ha cambiado. Pero un cambio viene. Un cambio viene. Dijo en el versículo 11: en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin manos de hombre, en la cual os despojó enteramente de vuestra naturaleza pecaminosa en la circuncisión de Cristo. La primera parte, en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano de hombres. Esto nos da tres cosas. Esto nos dice aquí que, número uno, en quien nos dice que toda la obra que se ha hecho es por causa de Cristo. En Él es el que hace la obra. Él es el que salva, justifica, santifica. Él es el que envía el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces nos dice que esa obra espiritual que se lleva a cabo en la vida del creyente, sea la justificación o la santificación, todo eso, todo es de Cristo, está todo en Él. Luego dice, también sois circuncidados. Esto se refiere a cada creyente que es apartado. Ahora, no está hablando de la circuncisión de antaño, que era una cosa carnal. Cuando el bebé varoncito judío llegaba a la edad de 12 años, era circuncidado y se consideraba un adulto y era tratado como tal. No era visto como niño más, sino que el acto de la circuncisión, que era regulado en la ley, dado a Israel con el único propósito de establecer el pacto, que Dios estaba en pacto con ellos y ellos con Dios. Pero el día de hoy la ley ha sido ya eliminada, mas sin embargo la circuncisión, espiritualmente hablando, aún está en acción, pero es la circuncisión del corazón. El corazón siendo apartado por las cosas de Dios o para las cosas de Dios, significa que nosotros somos cambiados de nuestro viejo hombre pecaminoso, de esa naturaleza pecaminosa, pero ahora somos apartados, circuncidados, justificados, lavados, santificados, y ahora somos hijos de Dios. Y luego el término sin manos de hombre significa que todo es de Dios y no de hombre. Usted no tiene parte que jugar en su salvación, excepto una cosa: creer. La fe. Alguien dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Solo hay que creer. Sí puedes creer. Entonces todo es hecho. Y luego dice aquí, al despojarnos del cuerpo, de la carne. Ahora, eso es algo difícil porque cuando dice aquí que el cuerpo lo interpretan como el cuerpo humano, pero no es lo que Pablo quiere decir. El cuerpo humano, que es el tabernáculo que hospeda o que tiene al espíritu y al alma, el cuerpo humano es neutral. El cuerpo humano no es pecaminoso. El cuerpo humano solo lleva a cabo lo que el alma y el espíritu quieren que haga. Y la idea entera de esto, cuando dice aquí los pecados de la carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros aceptamos, bueno, permítame decirlo de esta manera, cuando usted nace, cuando usted es un bebé, usted nace con dos naturalezas. La naturaleza humana, que decide, ayuda a la personalidad, quien usted es, sus gustos y disgustos.
Y número 2, la naturaleza pecaminosa. Toda la gente tiene la naturaleza pecaminosa por causa de la caída. Pero cuando Jesús llega a su corazón y a su vida, Él le da a usted una tercera naturaleza, la naturaleza divina. Ahora, es difícil para un cristiano entender, pero en el momento de la salvación, Dios no remueve la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa estará allí y allí estará hasta que usted entre a un cuerpo glorificado. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa no tiene que gobernar y reinar. La naturaleza divina cubre todo eso. Sin embargo, como hijo de Dios, aunque usted es salvo, usted tiene la propensidad de pecar cuando usted falla. ¿Recuerdan la historia de Pedro y el Señor? Cuando Jesús dijo: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Dense cuenta que no dijo: he rogado por ti para que tú no falles, porque Pedro iba a fallar. Uno va a fallar. Yo voy a fallar. Pero hay una diferencia entre que usted falle y que su fe falle o falte. Pero la naturaleza pecaminosa allí está. Sin embargo, no necesita tener el dominio de su vida. Y si usted entiende quién es usted en Cristo, si usted entiende que el objeto de su fe debe siempre ser Cristo y Él crucificado, el enfoque de su vida tiene que ser Cristo y Él solamente. Entonces, la naturaleza divina puede encargarse de la naturaleza pecaminosa. No significa que usted sea perfecto, no significa que usted va a vivir una vida perfecta. Usted le va a fallar a Dios, pero la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, no tendrá el dominio de usted. Pero un día, un día próximo, ya viene, solamente vamos a tener una naturaleza, y es la naturaleza divina. Y luego, entonces la naturaleza pecaminosa allí está, pero no tenemos que ser esclavos de eso, como ya les dije. Versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, y en Él también fuisteis resucitados con Él por la fe en la operación de Dios que lo levantó de entre los muertos. La declaración sepultados juntamente con Él en el bautismo, y este es otro versículo que se malinterpreta grandemente por muchos en denominaciones protestantes, porque lo interpretan queriendo decir bautismo en aguas, pero no es cierto. No significa bautismo en aguas, significa, o nos está hablando de ser bautizados en Cristo. Ese es el proceso de salvación. Eso es lo que deben ustedes. Miren, de hecho, hoy recibimos un correo, alguien escribió y dijo: ¿podrán explicar por favor el término bautizado en Cristo? No entendían ese término. En la mente de Dios, el momento en el que el pecador le pide a Dios que entre a su corazón, en ese mismo momento, en la mente de Dios, esa persona es puesta en Cristo. Fuimos sepultados, fuimos bautizados en su muerte. Él nos ve en Cristo, Cristo en la cruz, y nosotros estamos en eso. Cuando Él está en la tumba, Él nos ve en la tumba, y cuando Él sale en ese poder de resurrección, Él nos ve a nosotros saliendo en ese poder de resurrección. Somos bautizados y sepultados y resucitados con Él. Así que ha habido una muerte, el viejo hombre ha muerto. Ha habido una sepultura, el viejo hombre ha sido sepultado, y ha habido una resurrección, el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva criatura que está en Cristo. Así que somos bautizados en Cristo. Pero luego debe ser bautizado en agua, y esta es una ordenanza de la iglesia. Y luego usted debe ser bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hay 3 bautismos que la Biblia presenta para cada hijo de Dios: el bautismo en Cristo, salvación; el bautismo en aguas, la ordenanza de testimonio para el mundo que hemos sido redimidos; y 3, el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y no es que están siendo rociados en Él, son bautizados en Él. Bautizados, una gran diferencia. En la mente de Dios somos puestos en Cristo. Por eso es que sus pecados son perdonados. Por eso es que sus pecados ya no existen, porque sus imperfecciones fue puesta en su perfección.
Por lo tanto, usted es justificado y santificado. Miren, la iglesia tiene que comenzar a verse a sí misma como Dios nos ve. Dios no nos ve como débiles y derrotados, porque Cristo no es débil y no es derrotado. Él nos ve a nosotros, si creemos bien, como victoriosos y como más que vencedores en Cristo. Pero una vez más, todo se regresa a qué es lo que usted cree. Todo. Cuando se trata de las cosas de Dios, todo tiene que ver con lo que Jesucristo hizo y qué es lo que usted cree. Si su fe está donde debe estar, va a lograrlo. Si su fe está donde debe estar, usted crecerá, madurará. Si su fe está bien, va a haber madurez. El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu van a estar allí. Pero si usted se equivoca con su fe y su creencia, no significa que va a perder su salvación, pero no madurará en el Señor como Él desea que usted madure. Así que, de hecho, ese término sepultado, bautizados en Cristo, sepultados, significa ser sepultados juntamente con Él. Literalmente es lo que significa en el griego. Somos sepultados juntamente con Él. De hecho, es el significado en el griego, sepultados juntamente con Él. Pero gracias a Dios que Él no permaneció muerto, Él salió vivo y nosotros estamos vivos en Cristo. La experiencia del nacer de nuevo es la experiencia más radical. ¿Cómo pueden explicar que en un instante usted estaba atado por las drogas o por lo que hubiera llegado a ser? Usted estaba atado por el pecado, un momento rumbo al infierno, en un momento usted no podía dejar de hacer esto o aquello, pero en un literal parpadeo usted literalmente fue transformado por la presencia de Dios. Alguien debe alabar por eso. Miren, en un momento usted está perdido y el siguiente usted es hallado. En un momento usted es un hijo de Satanás y en el siguiente usted es un hijo de Dios. Y ¿saben qué? Lo hermoso de todo esto de la salvación es que Dios no espera hasta que usted enderece su teología antes de salvarlo. Lo único que tiene que decir es: Dios, sálveme. Es todo lo que tiene que decir. Y la gracia de Dios es tan grande. ¿Saben? Recibimos un correo el otro día. Bueno, no un correo, sino un querido hermano que llamó y saben, hay muchísimos cristianos que ellos lo hacen tan difícil. Bueno, es que usted tiene que decirlo de esta manera y tiene que decir acá esto. Y yo finalmente lo detuve y le dije: Señor, la gracia de Dios es tan poderosa y Dios no quiere que nadie perezca. Usted ni siquiera sabe cómo deletrear la salvación, pero si usted dice: Dios, ayúdame, Dios, sálveme, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo limpiará y lavará de toda mancha y pecado. Si Dios esperara que nosotros tuviéramos un perfecto entendimiento, nadie jamás hubiera sido salvado. Entonces somos sepultados juntamente con Él. Luego Él dijo: en el cual también fuisteis resucitados con Él, nacidos de nuevo. Eso es lo que toda la idea de esto significa: nacidos de nuevo por la fe. Así es como la salvación llega, no por ir a la iglesia, no por dar en el ofrendero, y espero que usted dé en el ofrendero, en la ofrenda. ¿Sabe cómo puede ver si la gente verdaderamente es salva? Pagan su diezmo. No estoy bromeando por eso tampoco. Un verdadero creyente nacido de nuevo ama darle a la obra de Dios. Un verdadero creyente está fascinado con el hecho de que ya no está perdido, que quiere que otros experimenten la vida y la experiencia de transformación que ellos han vivido. Así que le damos a Dios. Es como, por ejemplo, aquel hermano que recibió a Cristo y estaba siendo bautizado y eran los días de antaño, así que no estaban en un bautisterio, sino que estaban en un lago, en algún lugar. Lo llevaron al agua y él era un granjero y estaban listos para sumergirlo y dijo: no, espérense por favor. Y él volteó a su esposa y le dijo: arrójame la cartera. Y el predicador estaba confundido y dijo: ¿no quieres ser bautizado con tu cartera? No, claro que sí. Sí, yo quiero que todo sea salvo. Yo no voy a arriesgarme. He desperdiciado mi dinero ya lo suficiente. Necesitamos mantener eso en mente. Por la fe. Dense cuenta, la fe. Por la fe.
Solamente hay una fe que salva. Es la fe correcta, fe en una persona, Jesucristo, fe en lo que Él hizo, murió en la cruz, resucitado al tercer día, ascendió al Padre y volverá pronto, muy pronto. Cualquier vez que la palabra de Dios hable de fe, siempre está hablando de la cruz de Jesucristo. En la operación de Dios, esto nos habla de la energía, la obra del Espíritu Santo. Todo depende de Él. Él hace todo en nuestro corazón y en nuestra vida. Nosotros ejercemos la fe y luego Dios da el poder. Él da el poder para transformar nuestra vida. Él da el poder para salvarnos. Él da el poder para renovarnos. Y entonces esa palabra operación literalmente significa energía en el griego. Y energía y poder, y ese es el significado de ese término. Y es energía y poder que llega del Espíritu Santo obrando en nosotros para hacernos lo que el Señor quiere que seamos. Es 4 minutos después de las 8. Denme 2 minutos y leeremos el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Veamos aquí la primera parte. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Esto nos habla de la muerte espiritual. Todos los pecadores caminan en una muerte espiritual. Significa separación de Dios. Están separados de Dios, no están caminando en comunión con Dios. Y la incircuncisión de vuestra carne simplemente significa que es imposible que una persona no salva se redima a sí mismo. Por eso es que Dios envió a su Hijo. La única manera en la que Dios podría ser salvo de su pecado es a través de la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. Os ha vivificado juntamente con Él. Quiere decir que estamos vivos espiritualmente, vivos ahora. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros y ahora podemos ver de otra manera, escuchar de otra manera. Estamos al tanto de las cosas porque ahora nuestra mente ha sido renovada y transformada y somos hechos vivos. Nosotros vivimos en Él ahora, habiéndoos perdonado de todos los pecados. La clave de eso es la palabra todos. Él lo hizo por ustedes. Debemos entender algo, que Él murió por el mundo, pero también solo murió por usted. Él lo salvó a usted. Él ha vivificado su vida y lo ha perdonado a usted. Él ha borrado sus transgresiones. Él ha perdonado su vida de sus transgresiones y pecados. Lo ha sanado a usted, lo ha libertado a usted, lo ha bautizado a usted, lo ha sacado de las tinieblas y a la luz. Él lo hizo todo por usted. Sí, es algo general, pero Él es nuestro propio Jesús personal. Ahora, ustedes tienen que recordar eso, que es su Jesús personal. Denle al Señor palmas de alabanza, por favor. Próximo miércoles vamos a comenzar el versículo 14. Y bueno, miren, a mí me encanta el libro de Colosenses. Es uno de mis epístolas favoritas que Pablo ha escrito porque por la practicalidad que nos da. Puestos todos de pie, por favor, y vayamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Y Señor, estamos tan agradecidos el día de hoy por lo que tú has hecho en nuestro corazón y en nuestra mente. Y oramos que la exposición de la Escritura haya iluminado el corazón de la gente, aquellos en el santuario y los que nos estén viendo. Padre, oramos por los que nos estén viendo, cualquiera que sea la necesidad y circunstancia de su vida, problemas, dificultades, aflicciones, enfermedades. Pedimos que tu gracia fluya para ministrarle a ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Denle al Señor palmas de alabanza, dense la vuelta y despídanse. Y el domingo en la mañana y en la noche, el hermano John Masbach